Acá morimos. Acá donde entramos al silencio de Hill, ve. Como que descara completa. Estos últimos años hemos estado viviendo el renacimiento de la saga Silent Hill. Pareciera que Konami se ha acordado que la franquicia existe. Si bien tuvimos joyas estos últimos 10 años como Silent Hill 2 Remake, PT o Silent Hill Ascension. One, two, three. Awesome! No contamos ese. No hemos tenido una experiencia totalmente nueva y completa en un buen tiempo. Así es como nos presentaron Silent Hill F, un nuevo Silent Hill que nos lleva al pasado y nos transporta a un pueblo en Japón en los años 60. Adiós a la ciudad que le dio nombre a la franquicia y adiós también a los cultos y los personajes a los que estamos acostumbrados. Este es un canvas en blanco para contar una historia totalmente nueva, manteniendo el estilo de Silent Hill. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Ya hablaremos de eso. Después de jugar 4 veces el juego y alcanzar el final verdadero, salí de la experiencia con sentimientos mixtos, la verdad. ¿Cómo un juego puede tener un método de contar su historia que es tan interesante, pero a su vez es lo que mayormente la limita? ¿Cómo puede tener un sistema de combate que te puede hacer sentir tan vulnerable para que en un punto ya no? Es como si el propio juego se contradijera a sí mismo. Y de eso quiero hablar hoy. Consideren esto como un tipo de, digamos, reseña o opinión personal. Silent Hill F me pareció un buen juego, pero creo que tiene cosas que no funcionaron tan bien para mí. Por si acaso, voy a evitar hablar de spoilers, pero en el caso que lo necesite, los voy a avisar antes, ¿ok? Ok. A ver, creo que podemos empezar con la parte menos controversial del juego. Los gráficos, la estética del juego y la música. Yo jugué todo el tiempo en un PlayStation 5 base, y en general creo que el juego está muy bien hecho y es estable para ser un juego de Unreal Engine. He tenido muy pocos lag spikes, creo que uno o dos por ahí. Ebisugaoka como pueblo también es un lugar muy variado, creo que tiene una arquitectura japonesa, rural, que se ve muy bien, te da ese sentimiento de claustrofobia en ciertas partes, y la neblina ayuda un montón para que se sienta más aterrador. Personalmente, yo soy un gran fan de cómo la corrupción va afectando las fachadas durante el transcurso del juego y me gusta especialmente cómo termina el pueblo en las últimas horas. Es muy bonito. En el caso del otro mundo, creo que los templos están bien logrados a nivel de diseño. Se siente totalmente la estética folclórica japonés antigua que me imagino que estaban buscando hacer. También creo que los personajes están bien diseñados, especialmente Hinako. Utilizan muy bien el motion tracking, lo usan especialmente bien para que las cinemáticas sean más emocionales. Y la música creo que estuvo decente. Akira Yamaoka, compositor principal de la saga Silent Hill, regresó para este juego, pero más como un colaborador, más que nada. La canción principal del juego fue hecha por él y se nota. We're so back. Pero creo que las otras canciones del juego, hechas por los otros compositores, cumplen su propósito y nada más. Tal vez por eso cancelaron el lanzamiento del soundtrack. Quién sabe. Pero todo eso no se compara con el verdadero contenido del juego, lo que para mí es mucho más interesante pero a su vez controversial. Pero para poder llegar a eso hay que entender bien qué es Silent Hill F. O sea, Silent Hill F desde un comienzo fue promocionado como un juego que iba a ser más enfocado en acción que otros juegos de la saga principal. Una entrevista con el productor de Silent Hill lo confirma. Creo que resaltar esto es importante porque yo considero que como spin-off, este juego tiene mucha más libertad creativa para hacer cosas que no necesariamente se ven en la línea principal de juegos. Y en algunas cosas creo que Silent Hill F se toma muchas libertades. Jugué las primeras horas de la historia aquí mismo en el canal en vivo y la verdad que la pasé muy bien. Después en mi propio tiempo terminé completando la historia y llegué a la cinemática final. Decir que salí insatisfecho no podría resumir bien cómo me sentí después de alcanzar los créditos.
El final te deja con más preguntas que respuestas y sentí que todas las 10 horas que me tomó llegar a ese punto fueron por las puras. Es por eso que ahí te explican el concepto de los múltiples finales que puede tomar la historia. El juego hasta ese punto sí me gustó lo suficiente que le di otra chance para que complete su historia. Así que lo terminé jugando no solamente 2, sino hasta 4 veces. Estaba intrigado sobre cómo podría resolverse todo, y realmente creo que una vez llegas al final verdadero, ellos lo logran muy satisfactoriamente. Además, yo creo que las mejores cinemáticas del juego están en las últimas horas de la última partida. Lo interesante es que al jugar el juego tantas veces en tan poco tiempo, me dio una nueva apreciación sobre todo el paquete. Ya que creo que si hubieras jugado una sola partida y me hubiera quitado, no hubiera realmente tenido el tiempo para apreciar los puntos buenos y los puntos malos. Durante la historia tienes que explorar dos zonas principales, el mundo real de Ebisugaoka y el otro mundo. Si bien considero que el otro mundo es mucho más fantasioso, es original, podría decirse, yo creo que el juego se siente mucho más interesante de explorar cuando estás en Ebisugaoka. Creo que es un buen balance entre realista y pesadilla que lo hace parecerse a otros juegos de la saga, y para mí todo ese segmento en la escuela se me hizo casi perfecto. Es mi parte favorita del juego. Cada segmento del juego tiene por lo menos un acertijo que resolver, que puede ir de abrir una caja, mover unas luces o poner cosas en la pared. En mi primera partida puse los acertijos en la dificultad más alta y... Errando la rata puede ser la esposa, pero no tiene sentido. ¿Qué rata se llama Pino? Envuelta en lechuga. No sé si seré tan bruto, pero estuve atorado como 30 minutos en el primer acertijo del juego. Incluso con la ayuda del chat no lográbamos entender qué lógica tenían las pistas con los objetos de la mesa. Y este es un problema que noté con varios acertijos del juego. O sea, entiendo que tiene que ser difícil, pero a veces siento que las pistas que te dan son demasiado ambiguas. En el acertijo del espantapájaros, solamente siguiendo las pistas, vas a darte cuenta que la cantidad de opciones que parecen correctas son varias. Entonces ocurre el tema que en la mayoría de casos la mejor opción realmente solo es probar por fuerza bruta todas las combinaciones hasta que se resuelva solo. O sea, yo creo que hay una diferencia entre que un acertijo sea difícil por ser complejo en lógica y otra que sea difícil por falta de información. Yo jugué todas las partidas en español latino y una cosa que me pasó fue gravísimo. En el acertijo de los emas, el segundo acertijo del juego, el juego espera que cuentes la cantidad de extremidades que cada yokai tiene y usarlo para saber cuál símbolo usar en la cerradura. El tema es que leyendo la traducción, la pista te dice que cuentes la cantidad de piernas que tiene este yokai, y eso da 1. El problema es que si tratas de usar esa misma combinación, no abre la cerradura. ¿Estoy loco? ¿No sé leer? ¿No sé contar? No, este mismo acertijo en inglés, que podría decirse que es el idioma original, tiene una pista diferente. Aquí te pide contar el número de brazos en vez del número de piernas, y si usas esa combinación, sí se abre la cerradura. Esto es crítico. No puedes tener un juego de resolver acertijos y después tener el acertijo con pistas mal hechas. No te pases, ¿no? No te pases. Y ahora entramos en lo que considero es la parte más controversial del juego. He visto personas que le ha parecido muy bueno, otros que estuvo decente y otros que les parece la peor cosa que han hecho en todo Silent Hill: el combate. En una entrevista con GameSpark, Motoyo Okamoto, productor de la serie Silent Hill, comentó que incorporar más acción entretenida y emocionante a Silent Hill F fue una idea que existió desde las primeras fases del desarrollo, y yo creo que se nota muchísimo. Este es un sistema de combate que toma prestado mucho de otros juegos populares, en específico la saga Souls, pero en mi opinión este sistema se acopla bien con la historia que quieren contar, hasta cierto punto. El combate se siente lento y es muy rígido. Usualmente pasa que mientras Hinako se prepara para atacar, los monstruos ya te golpearon 2 veces, y eso no es directamente malo, porque esa sensación de vulnerabilidad es lo que hace que el juego dé miedo, ¿no? El tema es que eso solo funciona en ciertas dificultades.
Si tuviera que recomendarle a alguien cómo jugar su primera partida, creo que el modo historia es demasiado fácil. O sea, vas a pasarlo totalmente tranquilo, te van a sobrar ítems, los monstruos no te hacen casi nada de daño y en pocas palabras no te va a dar miedo. Pero si lo juegas en difícil, es tal vez demasiado difícil. Hinako es extremadamente débil y los enemigos te hacen casi un one shot si es que te agarran. Vas a tener que aprenderte los patrones de ataque, vas a tener que aprender a hacerles parry, que es una mecánica que existe. Y por molestar hay varios enemigos que están escondidos solamente para atraparte desprevenido y ser obligado a gastar como 2 ítems para curarte. ¡Ah, no jodas, voy a morir! ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Ah, qué bajo! ¡Qué barato! Y cuando llegas a la dificultad perdida en la niebla, que en papel es la dificultad más difícil, esa dificultad es incluso más fácil que difícil. Si eso tiene sentido, ya que solo se desbloquea después de una primera partida completa, y a ese punto Hinako ya debería tener varias mejoras. Así es, mejoras. Este juego funciona con varios atributos que vas a tener que equilibrar. Está la vida, que se explica sola, la resistencia, que limita las veces que puedes atacar o esquivar continuamente, y la cordura, que te permite entrar en un tipo de witch time que te deja ver mejor las ventanas de parry y hacer un ataque cargado que hace más daño. Puedes ir a cualquier Hokora en la historia para convertir ítems en Fue, que después puedes usar para mejorar esos atributos. Personalmente, como gran fan de los RPGs, me gustó el sistema de progresión, ya que te incita a que explores bien los distintos lugares para conseguir ítems. Pero he visto a muchas personas también quejarse de eso, porque se separa mucho de otros juegos de la saga. O sea, yo no espero que en el remake de Silent Hill 1, Harry Mason venga corriendo y se acerque a una silla de madera y se ponga a gastar sus Papi Points para que las balas hagan más daño. Hey yo, what the fuck? Solamente viendo el tipo de mejoras que puedes hacer, puedes asumir que Silent Hill F espera que seas muy agresivo con el combate. Sin embargo, una cosa que noté en el último tramo de la historia es que pareciera que el combate no está diseñado para el tipo de desafíos que el mismo juego te va a mandar. Durante la mayoría del juego peleas con, a lo mucho, 2 o hasta 3 enemigos a la vez, y siempre tienes la opción de escapar sin tener que pelear. Incluso te lo sugieren al comienzo del juego, pero todo eso se va al tracho cuando llegas al último segmento de la historia. El juego empieza a mandarte pelea tras pelea obligatoria contra un montón de enemigos a la vez. Incluso si Hinako esquiva moviéndose como 10 metros cada vez que presiona círculo, Hinako no está hecha para esto. ¡Oh, la! Volé, puedo volar, literal, Mira, ¿qué es esto, Y para eso existen los Omamoris, que es el otro método de mejoras que también hay en el juego, y yo creo que es lo que termina de romper el sistema de combate. En comparación con las mejoras de atributos, los Omamoris son talismanes que puedes equiparte y te dan distintas habilidades. Pero es una espada de doble filo, porque pueden ser cosas sencillas como aumentarte la resistencia base o recuperar un poco de cordura cuando matas a un enemigo, pero pueden llegar a ser cosas más avanzadas que te encuentras casi al final del juego, que están muy rotas, están rotísimas, especialmente cuando los combinas unos con los otros. Llegó un punto en una de mis partidas que el juego se jugaba prácticamente solo. Y yo creo que cuando la discusión del juego ya se trata sobre builds, sobre estrategias, en vez de cosas como la historia, creo que ya nos alejamos mucho de la parte de terror del juego, la parte más Silent Hill, si es que quieren llamarlo así. Y hablemos un poquito de spoilers. Pueden avanzar hasta acá si es que no quieren saber sobre una mecánica que introducen a la mitad del juego más o menos. ¿Ok? Cuando Hinako consigue el poder del brazo demoníaco y puede activar el modo bestia, siento que ya nos separamos tal vez demasiado de lo bien balanceado que se sentía el combate hasta ese punto en el juego. O sea, es extremadamente cool tener básicamente un Devil Trigger y volverte OP y matar a los monstruos con 3 golpes, pero miedo, horror, ¿qué es eso? Lo que me ha hecho apreciar Silent Hill F después de tantas horas
es que el sistema de combate de Silent Hill 2 Remake es muchísimo mejor. Logra modernizar el sistema de combate de una manera que balancea mejor la acción y el horror, puede ser agresivo sin dejar de sentirte vulnerable, y los enemigos se vuelven más fuertes sin que James tenga que equilibrarse con mejoras. Yo creo que si Konami tiene que mantener algo para futuros juegos de la saga, creo que usar el trabajo de Bloober Team como base es una buena idea. Y finalmente llegamos a la historia, que en mi opinión es la parte mejor realizada, pero también la que más conflictos me genera. Yo creo que no podemos hablar de la historia sin antes hablar del autor, Ryukishi07. Hay que entender que él es uno de los autores de terror psicológico más conocidos de Japón. Tiene años trabajando en el género. Es especialmente conocido por su saga de novelas When They Cry, Higurashi no Naku Koroni, Umineku no Naku Koroni y Sikonia no Naku Koroni. Lo especial de sus trabajos son sus misterios complejos, donde usualmente juegan mucho con la perspectiva del jugador y la psicología de sus personajes para generar terror. Además, en el caso de Higurashi, este se enfoca mucho en el folclore japonés. Y creo que es por su popularidad y experiencia en este género de historias que es la razón por la que Konami apostó por crear un juego como Silent Hill F, una historia que en ciertos aspectos es muy parecida a sus otras obras. En pocas palabras, Silent Hill F cuenta la historia de cómo Hinako y sus amigos terminan atrapados en Ebisugaoka y está plagada por monstruos, sobre cómo ellos buscan maneras de escapar del pueblo mientras visitan varios sitios relacionados con su vida, como sus casas, las tiendas locales, la escuela, y a la par Hinako visita el otro mundo y es ayudada por un hombre enmascarado que la guía por los templos sagrados, pero además parece que tiene otras intenciones. Superficialmente esta historia suena como una típica historia de terror, pero lo que se me hace tan interesante es todo el trasfondo que los personajes y la historia de Ebisugaoka tienen y cómo al final todos estos realmente cuentan otra historia. Esa es una parte que me gusta de las historias de Ryukishi07, ya que escribe misterios que son complejos, pero lo hace de una manera lo suficientemente ambigua para que cada jugador pueda crear su propia interpretación sobre lo que realmente pasó, y que sea válido. Yo tengo mi propia versión sobre qué realmente pasó en la historia del juego, pero creo que me lo guardo para otro video. Tal vez, puede que sea un hot take, pero siento que la historia es muy Silent Hill. Un misterio tipo Silent Hill interpretado por Ryukishi07. Una historia que está llena de metáforas, momentos introspectivos, donde tal vez no llega al nivel de brutalidad en ciertas cosas en comparación con otros juegos de la saga, pero Silent Hill F no tiene reservas en mostrarte escenas bastante hardcore. También otra parte que me gustó fue el uso del diario. Hinako apunta toda la información de los personajes y enemigos que se va encontrando durante la historia. Lo que lo hace interesante es que además de solo describirlos, también agrega pequeños comentarios sobre lo que ella piensa sobre ellos y sobre sí misma. En un comienzo las descripciones son bien superficiales y sencillas, pero con más contexto las opiniones de Hinako van evolucionando. A veces las descripciones que ella hace no son necesariamente lo que realmente terminan siendo. También considero que la crítica social que Ryukishi07 quiere abordar es totalmente relevante para el Japón de los 60s como para los tiempos modernos. Toca temas como los estereotipos de roles de género, la presión social, la pérdida de identidad y otras cosas más. El tema es que si bien puedo empatizar con el problema que cuenta la historia, tal vez yo no soy necesariamente parte del público objetivo del que trata de enfocarse. Eso no lo hace una peor historia, solo que para mí, personalmente, no resonó tanto. Otro aspecto que hace que esta historia también sea interesante es que está contada de una manera que solo podría funcionar como un videojuego. El autor, al tener tanta experiencia con novelas visuales, conoce muy bien el concepto de las rutas alternativas y los finales diferentes. Pero el tema con Silent Hill F en específico es que trata de aplicarlo de la misma manera. La historia está escrita de una manera bastante peculiar, ya que el juego espera que lo termines por lo menos 3 veces
por completo para poder entender los eventos del juego y llegar al final verdadero. En papel suena razonable, ¿no? O sea, poder disfrutar más contenido del juego que gasté $70 en comprar, ¡ey! ¿Por qué no? El tema es que ese mismo enfoque contradice el mismo concepto de los juegos de terror. Cuando alguien hace un juego de este género, lo ideal es buscar que el jugador tenga miedo. Y para lograrlo, lo habitual es mantener al jugador con suspenso a lo desconocido. Si el jugador sabe qué va a pasar a continuación, entonces no hay nada que temerle, ¿no? En el caso de una novela visual, los finales están separados por decisiones que usualmente cambian sustancialmente la historia. Así que eso hace que ver distintos finales no se sienta tan repetitivo. El tema es que la manera en cómo lo aplican en Silent Hill F tal vez no es la mejor. Entre partida y partida la historia realmente no varía mucho. Es usual que la nueva historia esté en su mayoría en las últimas horas del juego y las cinemáticas cambian, sí. También aparecen nuevos documentos que dan incluso más contexto a la historia detrás. Pero sin importar el final, siempre vas a tener que ir a la casa de Rinko, a la escuela, a la casa de Shu y hacer los mismos acertijos múltiples veces. Tomando en cuenta que cada partida te puede demorar entre 5 y 12 horas, estamos viendo por lo menos 15 horas de recorrer los mismos lugares y pelear con los mismos enemigos para conseguir un poquito de historia nueva. Claro, la motivación es la posibilidad de tener más contexto sobre la historia, pero eso no le quita lo repetitivo que se puede poner, y creo que ver los finales en YouTube no es suficiente para darte todo el contexto sobre cómo cambia la historia entre partida y partida. Para mí, la manera de contar la historia no necesariamente va a funcionar para todas las personas que jueguen Silent Hill F. Me imagino que debe haber un gran porcentaje de jugadores que simplemente se quedaron en el primer final porque se decepcionaron con la historia o se frustraron con el combate. Y pedir que lo vuelvan a jugar 2 veces más, o hasta 3, puede que sea demasiado. Personalmente me hubiera gustado mucho más que en lugar de repetir todo, el New Game Plus ofreciera historias más cortas, enfocadas en distintos personajes específicos y mostrar su relación con Hinako, y de esa manera desbloquear el final verdadero al completar todas las rutas. Y si bien sueno muy crítico, me he quejado ya varios minutos, aún así siento que es una historia que vale la pena contar. O sea, si no me hubiese gustado, no me hubiera acabado el juego 3 veces, ¿no? Lo que termina de cerrar el paquete para mí fue la escena final del final verdadero. Ahí fue donde entendí por qué el juego se llama como se llama y cerró los eventos del juego con broche de oro. Por si acaso, estos son spoilers fuertes del último final, el final 4. Puedes avanzar acá si no quieres escuchar. En el final verdadero, ambas Hinakos deciden pelear no entre ellas, sino para ellas. Así que deciden rechazar el matrimonio con Kotoyuki, pidiéndole que primero se enfoque en él mismo y que busque recuperar la infancia que nunca tuvo al ser parte del clan Tsuneki. Si bien el dios Inari se molesta por la decisión, es el mismo Kotoyuki quien lo controla, diciendo que nunca antes lo había visto tan ebrio, dando alusión que el dios Inari tal vez ni siquiera es una deidad real, sino solamente es un miembro mayor de la familia Tsuneki que está presente en la boda. Hinako y Kotoyuki se prometen discutir la naturaleza de su relación después, dejando así las puertas abiertas para que tanto ella y él puedan decidir su futuro con más claridad y bajo sus propios términos. Es así como llegas a la escena final del juego, donde vemos un Ebi Sugaoka sin ningún tipo de corrupción, sin neblina, y las dos Hinakos conversan sobre las infinitas posibilidades de su futuro. Con solo ellas dos en el pueblo recalcan que nunca antes habían visto Ebi Sugaoka tan tranquila y hermosa. Donde Hinako recalca que ahora esta sería la Ebi Sugaoka de las dos. Con un zoom de la cámara mostrando todo el pueblo, ahí es el punto donde se desbloquea el trofeo final, Ebi Sugaoka en silencio. Y la historia llega a su fin. Y así llegamos al final del video de Halloween.
Spooky Skeleton. Casi un mes escribiendo esto y editándolo, pero es que mis opiniones de acerca del juego cambiaban mientras más escribía. Creo que he reescrito el video completo por lo menos 2 veces. Estoy satisfecho con lo que ha salido. Agradezco a todos los que se respondieron la encuesta que hice hace semanas. Y ahora quiero saber, ¿compraron Silent Hill F o están esperando una rebaja? ¿Les gustó el juego? ¿Creen que es un buen Silent Hill? Por favor, pónganlo en los comentarios. Gracias por ver todo este video y nos vemos en un directo o un video más a futuro un día de estos. Alaos.